Hola, en el video de hoy quiero responder a esta pregunta que me deja Yair respecto de este video que hice hace un tiempito. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer que el receiver valide que el sender es el sender y no un actor malicioso? Bueno, ante todo, muchas gracias Yair, una muy buena pregunta que voy a intentar responder a continuación. Lo que voy a mostrarte son 4 formas diversas de atacar este problema y, esperablemente, resolverlo a tu plena satisfacción. Acompáñame. La primera solución es realmente sencilla. Lo que vamos a utilizar es la autenticación básica de HTTP. Entonces voy a poner mis datos en este formulario. Vamos a poner Mauro, password 1, 2, 3, 4 y vamos a buscar la información. Aquí vemos entonces cuál fue la URL que se utilizó para buscar esta información y como podemos ver está http mauro1234 localhost 9900, que es el puerto donde está escuchando el servidor, y esto es lo que nos ha devuelto, que es un sencillo texto JSON. Ahora vamos a ver el código que está detrás de esto. Lo primero que vemos es un HTML muy simple y aquí vamos a ver que la página es la misma, el mismo script que se utiliza para mostrar el formulario tanto como para procesarlo. Entonces dependemos de cuál sea el método que se utilizó, o sea el verbo HTTP que se utilizó para solicitar la página, cuál es el resultado que se va a obtener. En el caso de un método GET, que es cuando se ingresa por primera vez, vamos a ver el formulario, que bueno, es un simple formulario HTML. Y la parte por ahí más interesante es la que viene en el else, o sea, cuando estamos utilizando un post. Y aquí es donde se forma entonces la URL que veíamos en pantalla con el protocolo HTTP, el nombre del usuario, la contraseña, arroba, el dominio al que queremos ingresar, que en nuestro caso es el localhost 2.9900. Es realmente muy simple. Y luego lo que hacemos es inicializar un recurso curl con esta URL y lo que recibimos como respuesta es lo que se ve en la pantalla. Lo que estamos viendo ahora es la parte del servidor, que sencillamente se toman estos valores que llegan de estas variables de configuración del servidor, php out user y php out password, y aquí, bueno, en este caso estoy verificando contra datos hardcodeados, pero por supuesto que en un caso real estaríamos verificándolo contra una base de datos. Pero en este caso, simplemente como se trata de mostrar el mecanismo de autenticación, con esto va a ser suficiente. Entonces, suponiendo que la autenticación fue exitosa, este script va a emitir en formato JSON la codificación de este arreglo, 1A, 2B. En caso contrario, o sea, si se falla en la autenticación, va a emitir un código de error 403 y un mensaje que dice invalid credentials. La ventaja de esta solución es justamente su sencillez. No se requiere realmente grandes conocimientos ni ningún tipo de infraestructura especial. El problema tal vez que hay, bueno, hay varios en realidad. Uno es que hay que estar enviando las credenciales en cada petición, lo cual de por sí es poco seguro. Y otro tema es que también las credenciales mismas viajan a través de la URL. Es decir, que si alguna persona lograra interceptar este mensaje, sería muy sencillo hacerse con las credenciales. De modo que este esquema puede llegar a servir en un ambiente donde realmente la conectividad está muy bien controlada. Por ejemplo, si estamos trabajando, ni siquiera iría sobre una red local, más bien entre dos procesos que están comunicándose dentro de un mismo servidor y que estamos seguros de que no se requiere pasar por ningún servidor intermedio, mucho menos por un servidor expuesto a Internet. El segundo método que vamos a ver en esta ocasión es la autenticación a través de una llave API o una API Key. De lo que se trata aquí es de darle a cada cliente, en forma separada de nuestro código, una string que lo va a identificar. Entonces, de este modo, vamos a ver cómo funciona. Este es el API Key de un cliente y cuando hacemos un get information, vamos a ver que obtuvimos esto de la URL localhost 9900. Nota cómo, a diferencia del anterior, aquí la URL está, digamos que, pura.
¿Cómo fue que esta comunicación llegó desde el cliente hacia el servidor? A través de un encabezado. Esto es muy importante, que este método sea combinado con algún tipo de encripción de los encabezados. Típicamente se utiliza con HTTP seguro. Del lado del código vemos algo bastante similar al anterior, donde tenemos, según el método que se utilizó para ingresar a la página, mostraremos un formulario o bien haremos la petición hacia el servidor. Pero en este caso lo que vamos a ver es que tenemos un único campo, que es justamente el API Key. Entonces, cuando este campo sea obtenido, o sea, cuando sea enviado hacia el servidor que genera esta página, ¿sí? Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de dos servidores a la vez. Entonces, cuando recibamos la API Key, aquí es donde nuestro script va a realizar una petición a otro servidor, que es el que llamamos el servidor que tiene los recursos. Para ello vamos a utilizar una opción particular de curl, que es curl opt http header, en el cual estamos especificando esto que dice X API Key. Es algo que, bueno, típicamente se utiliza así para hablar de encabezados custom, o sea, cosas que no son parte del protocolo HTTP. Y lo enviamos y si todo salió bien, vamos a recibir la respuesta que esperamos. Del lado del servidor, entonces nos encontramos con que estamos verificando cuál es la API Key que recibimos. En caso de no haber recibido ninguna, pues vamos a dejar el valor en blanco. Y si coincide con ser un valor esperado, que nuevamente esto debería estar en algún tipo de base de datos para poder identificar también al cliente que nos está haciendo esta petición. En este caso, por simplicidad, lo dejé así hardcodeado. Pero si lo encontramos, entonces vamos a devolver el recurso esperado y, en caso contrario, vamos a devolver nuevamente un error 403. Respecto del manejo de las claves API, las API Keys, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero que nada, que ya el envío de estas credenciales se realiza a través de encabezados HTTP. Nuevamente, no se requiere grandes conocimientos, simplemente hay que conocer esto. También, para que esto realmente tenga sentido, estos encabezados tienen que ser enviados en forma segura, o sea, a través de HTTPS. De ese modo, toda esta información va cifrada y en caso de que haya algún intermediario no deseado, será virtualmente imposible que logre decodificar esta información y hacerse pasar por el emisor del mensaje. Respecto de cómo se generan estas API keys, bueno, hay diferentes métodos. Lo que se trata también es de que estas, API keys justamente sean strings formados por caracteres aleatorios o cosas que realmente sean difíciles de adivinar. Respecto de los casos en los que puede tener sentido utilizarlos, bueno, la verdad es que se usan en muchos casos posibles. Lo que hay que tener en cuenta es que se requiere tener una base de datos que tenga registradas todas estas API keys, y también hay ciertos mecanismos que se utilizan para mejorar un poco la situación, como decir que ante un eventual ataque no se nos caiga abajo el servidor. Uno de esos mecanismos se llama throttling y lo que hace es limitar la cantidad de peticiones que puede realizar un cliente por minuto, por hora o por día, o el intervalo que nosotros decíamos. Esto, como digo, tiene que ver tanto con la seguridad como con limitar o por ahí poner diferentes niveles de servicio según qué es lo que queremos darle a un cliente. En este caso, nuevamente, si la infraestructura lo permite, es decir, si tenemos HTTP seguro, es perfectamente posible utilizar este esquema para conexiones que vienen desde el exterior de nuestra red. El tercer método que vamos a estudiar ya es un poquito más complejo, involucra unos cuantos parámetros y demás. Un tema importante acá en el formulario se ve que estoy pidiendo una clave secreta y un usuario. En la realidad, la clave secreta debería ser precisamente secreta, es decir, debería estar almacenada en algún lugar donde no esté a la vista de cualquiera. Un ejemplo podría ser una variable de entorno, tal vez algún archivo encriptado, lo que fuera. En principio, vamos a escribir la clave secreta aquí para que quede toda la vista y se entienda bien el ejemplo. O sea, aquí voy a decir que el usuario es Mauro y vamos a buscar la información. Muy bien, aquí entonces vemos todos los parámetros que se están enviando al servidor. Uno es esto que es el now, que es una marca temporal. La clave secreta, el usuario. Acá tenemos entonces toda la información, cómo se va a estar procesando, es decir, primero se concatena todo esto, luego se realiza un hashing,
O sea, se transforma esto con una función no reversible, como en este caso el SHA-1, y esto nos da todo esto. Esto será enviado al servidor, como dice por aquí. Podemos ver que lo que se está enviando son el usuario, o sea, esto que tenemos aquí, un parámetro que es el now, que es todo esto, y por último el hash. De modo que lo que va a estar haciendo el servidor es calcular su propia versión del hash y verificar que estos dos hashes coincidan. En caso que eso suceda, nos devolverá la información que buscamos. Caso contrario, sabrá que alguien estuvo tratando de hacer algo que no es correcto. Del lado del código, voy a ir directamente a la parte interesante. Tenemos la URL del servidor, que como siempre está en localhost 9900. De esta manera, utilizando la función microtime, calculamos el momento exacto, lo que llamamos el timestamp, la marca de tiempo de cuando se está ejecutando esto. Ahí utilizamos, bueno, lo que recibimos del formulario, en la clave secreta, que como decía, no debería estar en el formulario, sino más bien debe ser algo conocido entre el servidor y el cliente, pero que no sea justamente un input del usuario. Luego entonces ponemos, bueno, el usuario en este caso es el dato que estaríamos queriendo validar. Aquí se concatena todo, lo pasamos a través de la función de hashing. Y aquí estoy utilizando la función HTTP build query para poder generar de una forma sencilla lo que sería todo el query string. Con todo eso tengo la URL y pues aquí vemos todos los parámetros que estábamos viendo que se envían. Si todo salió bien, el servidor nos devolverá con, bueno, lo que estábamos viendo. Del lado del servidor lo que nos encontramos es esto. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar la asignación del lado del servidor. Lo primero que nos encontramos es la asignación de las variables user, now y provided hash, respectivamente con lo que tomamos en el arreglo de pesos get. En nuestro caso, como toda la información viaja por la URL, con pesos get nos va a alcanzar. Entonces acá vemos que la clave secreta está nuevamente hardcodeada porque estoy simulando lo que sería un almacenamiento seguro. Esto es muy importante, que en el protocolo HMAC hay dos datos que son conocidos tanto por el cliente como por el servidor y esperablemente por nadie más. Uno de ellos es la clave secreta y el otro es cuál es el algoritmo utilizado para hacer el hashing. Si estos datos caen en manos enemigas, digamos que la seguridad ha sido vulnerada. Pero bueno, una vez entonces que todo esto, obtuvimos toda la información que necesitábamos, se calcula el hash y se verifica que sea lo mismo que el que recibimos como parámetro. De esta manera estamos validando que la petición es auténtica. Si todo eso sucede, devolvemos el recurso. Caso contrario, devolvemos código 403. Respecto de este mecanismo, ya es un poquito más complejo que los que veníamos viendo. Es importante tener en cuenta que tanto cliente como servidor deben conocer la clave secreta de encripción y el algoritmo utilizado para encriptar. Respecto de eso, aquí por ahí el desafío es cómo mantenemos esta clave secreta justamente segura y secreta. Del lado del servidor eso no es muy complejo, se puede hacer a través de infraestructura, poniendo la clave en una variable de entorno o mismo en un archivo encriptado del lado del servidor. Del lado del cliente, bueno, ahí ya dependemos un poco de quién sea el cliente y cómo logramos efectivamente que mantenga segura su clave. Pero bueno, también es un mecanismo que se puede utilizar con bastante buena seguridad en entornos de poca confiabilidad. Yo diría que también depende un poco de qué es lo que queramos asegurar. Si realmente los datos son extremadamente sensibles, tal vez no sea lo mejor que podemos hacer. Pero si tenemos un cierto grado de confiabilidad en la infraestructura de la red, los firewalls y demás, y lo que queremos poner de otro lado no es realmente crítico, se puede llegar a utilizar. También, como vimos, sin demasiado problema. No es realmente muy complejo implementar este mecanismo. El último mecanismo que vamos a estudiar es el de autenticación a través de un tercer servidor. Aquí lo que ocurre es que justamente existen tres actores, que son el cliente, el servidor que tiene el recurso que buscamos, el que llamamos el servidor de los recursos, y un tercer servidor que vendría a ser una entidad neutral en la cual tanto el cliente como el servidor confían. De modo que cada uno, para poder interactuar, primero tiene que identificarse
ante el servidor de autenticación. Esto usualmente se hace a través de una API key, como vimos anteriormente, y es ese servidor el que se encarga de validar las identidades. ¿Cómo lo hace? Cuando el cliente ingresa, solicita un token y ese es el token que presenta al servidor de recursos. El servidor de recursos, antes de autorizar la entrega de ese recurso, verifica, o más bien le pide al servidor de autenticación que verifique que ese token es válido y que tiene el acceso que se espera que tenga. Si todo eso sale bien, entrega el recurso. De modo que veamos cómo puede funcionar aquí. Aquí lo que está pidiendo el formulario es cuál es la clave, la API key de identificación del cliente ante el servidor de autenticación. En este caso va a ser Dway Client. Vamos a buscar la información. Aquí vemos que lo primero que se hace es buscar un token en el servidor localhost 9902 con el action que es create token usando la API key Dway Client. Este es el token que hemos recibido. Es un string un poquito complejo, ¿no? Y utilizando ese token se envía al servidor de recursos que está en localhost 9900 y se obtiene el recurso. Eso sucede porque el token es válido. En este caso, el token que estoy utilizando se está basado en JWT, o sea, JSON Web Tokens, que es una norma bastante segura que se utiliza en estos días. Viendo el código, veremos que una vez que el formulario ha sido completo y enviado, tenemos aquí las URLs de dos servidores, uno que es el del servidor de recursos, que es el que en última instancia queremos acceder, y este que es el servidor intermedio, que es el de autenticación, cuál va a ser todo el manejo de los tokens. De modo que lo primero que voy a hacer es solicitar un token utilizando mi clave de autenticación. Aquí se ve cómo estamos enviándolo a través de un header, como ya habíamos visto. Y bueno, cuando lo obtuve, lo veremos eso por aquí. Aquí tomamos entonces la respuesta del servidor como el token, es lo que esperamos que suceda. Si todo eso salió bien, entonces he obtenido este token y ahora lo utilizaré para hacer la segunda llamada curl, que es la que realmente me interesa, que es la que me va a dar el recurso que estoy buscando. Y aquí se utiliza este encabezado de authorization bearer, es lo que, bueno, también comúnmente se utiliza para enviar tokens como este. Y bueno, luego todo lo demás queda bastante lo mismo que veíamos antes. Veamos lo que ocurre del lado del servidor. Entonces, lo primero es desarmar este string que viene en el server HTTP authorization. Aquí estoy utilizando una expresión regular, bastante simple por ende. Veamos lo que sucede del lado del servidor. Aquí tenemos nuestra URL del servidor de autenticación, porque este servidor también va a tener que autenticarse para poder solicitarle al servidor de autenticación que valide el token. Luego entonces, utilizando una expresión regular más bien simple, que nos dice qué es lo que hay al lado, o a la derecha mejor dicho, del bearer en el encabezado HTTP authorization. Con eso entonces, ese es el token que hemos recibido, el del lado del servidor. Luego entonces aquí es donde utilizaremos justamente el servidor de autenticación, una acción de verificación de token. Vamos a enviar el token y suponiendo que esto haya salido bien, vamos a poder proceder. Pero bueno, antes tenemos que justamente identificarnos. En este caso, como es el servidor de recursos el que está tratando de autenticarse adelante del servidor de autenticación, vamos a utilizar otra API key que en este caso será Dway Server. Y bueno, si todo salió bien, entonces me autentiqué y me ha dicho que el token es correcto. En ese caso puedo enviar la información que me ha sido solicitada. Caso contrario, nada, tendré que devolver 403. Y en este caso, como comentaba, tenemos un tercer actor que es el servidor de autenticación, que aquí vemos qué es lo que utiliza. Es bueno, una librería Firebase JWT que me va a ayudar a manejar en forma sencilla los tokens JWT. Entonces aquí voy a discriminar según la acción, qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, eso lo haré un poquito más adelante. El API key, estoy buscando quién es la persona, o más bien quién es el servidor que se está tratando de usar los servicios de este servidor de autenticación. Aquí valido que sea o Dway Client o Dway Server. En caso contrario, simplemente rechazo la petición.
Y bueno, aquí no voy a meterme en los detalles, pero así es como se arma un JWT, suponiendo que la primera parte es crear el token. Simplemente utilizando la librería voy a hacer este coding, o sea, voy a generar ese token utilizando toda la seguridad de JWT. Si estoy en el caso de verificar el token, voy a hacer algo bastante parecido, solo que aquí voy a decodificarlo. Y como esta decodificación me va a crear un arreglo, para evitar problemas voy a también codificar ambos arreglos como JSON, de modo que sea simplemente comparar strings. Y con eso me aseguro de que la persona que tengo del otro lado, la entidad que tengo del otro lado, es quien dice ser. Y también puedo asegurarme de otras cosas, como que está autorizado a realizar los pedidos que está realizando. Y respecto de este último, bueno, es el más complejo que vimos en este pequeño video, pero es también uno muy utilizado. Especialmente hay un protocolo llamado OAuth que utiliza un mecanismo muy similar a este para permitir que cierta aplicación se autentique en nombre de un usuario y realice ciertas operaciones en otra aplicación. Un ejemplo muy claro de esto es cuando queremos hacer una aplicación que manipule nuestros documentos de Google, nuestro Gmail o incluso nuestro Twitter o demás. Es un protocolo, como digo, estándar que se utiliza mucho. Respecto de su implementación, bueno, si bien yo utilicé JWT para crear los tokens, no es realmente necesario. Cualquier sistema de tokens puede funcionar bien. Respecto a cuándo se recomienda su implementación, bueno, realmente este es el escenario más complejo donde estamos queriendo proteger algo, bueno, con suma protección y tenemos que contar con esta tercera parte imparcial, o sea, donde realmente el cliente y el servidor podríamos decir que no confían entre sí, no se conocen por mutuamente, y también la idea es delegar todo este mecanismo de autenticación en un servidor en el que ambos confían, o sea, que se considera seguro. En conclusión, como habrás podido ver, no existe una respuesta única para esta pregunta. La realidad es que se puede implementar esto de diversas maneras. Quise mostrarte las 4 que me parecen más significativas o más usualmente utilizadas, pero seguramente habrá más. Respecto de la pregunta de, bueno, ¿cuál es la que más conviene utilizar? Pues nuevamente no hay una respuesta única. Lo que tienes que evaluar es qué es lo que estás protegiendo, de quién estás protegiéndote, cuál es la infraestructura que está disponible tanto en tu servidor como en el cliente y también cuánta confianza hay entre las partes. Si te ha quedado alguna duda, te invito a que dejes un comentario aquí mismo en el video o que me escribas un tweet o un correo electrónico. De la manera que prefieras, estaré muy encantado de responder tu pregunta. Hasta pronto.